Ya estamos otra vez aquí en la explanada y es que, bueno, hoy de nuevo nos decidimos embarcar en una aventura, iba a decir nueva ya, pero las redundancias están de sobra, y es que esta temporada, se lo dijimos, íbamos a darle mucha importancia a la literatura, otra de las ramas de la cultura, y hoy tenemos con nosotros a uno de los grandes, entre los grandes escritores. Él es Juan Pedro Cosano. Muy buenas tardes, bienvenido. Nadie podrá quererle como yo, tu última novela, maravillosa, maravillosa, que ya está en las librerías, disponible para aquellos lectores que quieran seguir aumentando su conocimiento, y además en uno de los temas que también nos gusta mucho, que son las monarquías, en este caso la española, en el siglo XVII, de un rey del que se ha dicho mucho y no todo es verdad. Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Efectivamente, la novela está ambientada en la época del reinado de Carlos II, el rey contrahecho, el rey del que se decía que estaba hechizado, no era verdad, el rey posiblemente más injustamente tratado por la historia. Carlos II está enamorado de su esposa María Luisa de Orleans, quien fallece con 26 años apenas. La reina, en su lecho de muerte, le dice una frase que es la que da título al libro: Majestad, muchas mujeres podrá tener, pero nadie podrá quererle como yo. Y al mismo tiempo le dice María Luisa de Orleans a su esposo Carlos II que sospecha que ha sido envenenada. A raíz de eso, Carlos le encarga a su escritor de cámara, su dramaturgo real, Francisco Antonio de Vances y Candamo, le encarga una investigación sobre la muerte de María Luisa. Y esa es la trama de la novela, que nos va a llevar a una época desconocida, como es la monarquía de Carlos II el Hechizado. Porque decidiste en un principio, cuando te enfrentas a un papel en blanco, dedicar este libro a esta pareja tan curiosa que, como decíamos al inicio de la entrevista, tanto se ha dicho de ellos y tanto se ha escrito, sobre todo cosas negativas, porque a Carlos II la historia la ha tratado muy mal, al menos los historiadores. Se le ha puesto, sí, como tú dices, de feo. Sí, es cierto. Yo creo que ha podido más su aspecto físico que la realidad de su reinado. De María Luisa de Orleans, en cambio, se ha escrito bastante poco. Es una reina bastante desconocida. Cuando la editorial me pide que busque un personaje sobre el que se haya escrito poco y que tenga una vida lo suficientemente atractiva, o un episodio de su vida lo suficientemente atractivo como para diseñar a raíz de una novela, me encuentro con María Luisa de Orleans, que es una reina que, como digo, se ha escrito bastante poco sobre ella. Lo primero que me encuentro es una biografía que redacta el duque de Maura ya en el siglo XX, pero más que a biografiar a la reina, ese libro está destinado a convencer al lector de que la reina no había sido envenenada. Claro, cuando 250 años después se sigue hablando de si la reina fue envenenada o no, es que cuando el río suena algo lleva. Me adentro en su vida, en su biografía, y me crecen las sospechas acerca de que la reina fue efectivamente envenenada. Hay muchísimos datos que llevan a alimentar esa sospecha. A raíz de ahí creo la trama de que el rey Carlos encarga a su escritor de cámara, a Candamo, que investigue la muerte de la reina para crear una novela, aunque ambientada en el siglo XVII, en la monarquía del último Austria español. Es una novela de suspense, de intriga, con matices incluso de thriller político, con un final que creo que va a sorprender al lector y que va a dar una imagen real de quién era Carlos II, ese rey tan denostado, pero que en absoluto fue tan incapaz como la historia nos pretende hacer ver. ¿Cómo ha sido todo este proceso de documentación? Porque para aquellos afortunados que ya hemos tenido el privilegio de poder leerlo, de poder sumergirnos de alguna manera en las páginas de este libro, nos damos cuenta que manejas perfectamente los tiempos, que haces un perfil histórico casi a la perfección, minucioso, de cómo era esa España del siglo XVII, con los escenarios de Madrid, de París incluso. ¿Cómo ha sido todo este trabajo previo y durante el proceso de creación? Bueno, ha sido fascinante, ¿no? He tenido a mi disposición cartas de la época, comunicaciones de los embajadores a sus reyes, lo que pensaban los nobles, los grandes de España, lo que pensaban otros escritores, otros pintores de cámara de la monarquía de Carlos, y me encontré con una curiosidad, que es que parece que estaba predestinado a escribir esta novela.
Mire usted, en la novela se cuentan episodios que cualquier lector puede pensar que son licencias literarias del autor. Por ejemplo, Candamo, que es, digamos, el detective de Carlos II que investiga la muerte de María Luisa de Orleans, en un momento dado determinado de la novela es tiroteado, se le intenta matar. En la novela se le atribuye al afán de los poderes ocultos de que no prosiguiesen su investigación. Bueno, pues resulta de que efectivamente Candamo fue tiroteado en esa época. Es un episodio real. E incluso el rey Carlos, cuando se entera de que su dramaturgo ha sido tiroteado, ordena que se enarene la calle donde él vive y que se prohíba el paso de carruajes para permitirle una convalecencia tranquila. Y me encuentro con otros muchos episodios, como por ejemplo la visita de Carlos al pudridero real, que en la novela tiene una importancia fundamental, pero que ocurre en la realidad. Como ocurre en la realidad que los embajadores de Francia y del Imperio son destituidos tras la muerte de María Luisa de Orleans, y me viene que ni pintados para la trama de la novela. Al igual que ocurre que Candamo, el investigador, posteriormente en su obra, en sus dramas, acentúa, tras la muerte de María Luisa, la crítica al poder, la crítica a los ministros del rey, la crítica a la corte, que yo atribuyo en la novela a su frustración por esa muerte de María Luisa de Orleans, hasta el punto de que el rey Carlos tiene que sacarlo de Madrid, porque allí su vida corre peligro, y lo manda como administrador de rentas a Andalucía, entre otras ciudades, curiosamente a Jerez, donde yo vivo y de donde yo soy. Hay muchos episodios que ocurrieron en la realidad y que parece que ocurrieron para alimentar la trama de esta novela, la curiosidad de la literatura. Una de las cosas que también descubrimos es que Carlos II, el hechizado como se conocía, no lo tuvo nada fácil para reinar, y quizás si hubiese vivido en otro momento histórico se lo hubiese tratado mucho mejor, y es que tuvo una crisis en un país sumido en la miseria prácticamente, y además su práctica enemistad con el rey francés, Luis XIV, con lo cual el pobrecito no lo tuvo a su favor. Sí, otros reyes españoles tuvieron actitudes, conductas más cobardes. Por ejemplo, Fernando VII, a quien el pueblo decía el deseado. Fernando VII se rinde ante Napoleón, cede sus derechos dinásticos en favor de Pepe Botella, al igual que hizo su padre Carlos IV. Pese a ello, la historia no lo ha tratado con la crueldad que ha hecho con Carlos II. Carlos II, más allá de ser un ser desfigurado, no fue un mal rey, intentó lidiar con los problemas de su época, entre ellos, efectivamente, la coexistencia con el rey más astuto y taimado que vieron los siglos, como fue Luis XIV, con el declive del Imperio Español, con las guerras continuas que se mantenían en toda Europa y en otras partes del mundo, con los que se iba el oro y la plata que llegaba desde Perú. Pero más allá de ello, el rey intentó reinar y lo intentó hacer bien, intentó reformas fiscales, intentó reformas burocráticas. Había 50.000 funcionarios en esa época en Madrid, fíjese usted lo que consumían esas personas, existían curas como champiñones. Con todo eso intentó acabar Carlos II, hizo lo que pudo, y cuando fallece, después de muchísimo tiempo en el trono, el Imperio Español sigue subsistiendo, y son otros monarcas posteriores los que tienen que presenciar el hundimiento de ese gran navío que era el Imperio Español. ¿Y cómo ha sido el retratar de alguna manera a Carlos II? Porque haces una descripción muy diferente a la que se tiene de él, del que los libros de historia nos cuentan, al menos. Sí, yo creo que Carlos II, como decía antes, fue condenado por su estampa. Era tan feo el pobre que parecía que no podía ser un buen rey, siendo tan enfermizo, tan débil, continuamente afectado por achaques y por enfermedades. Pero lo que los papeles de la época nos dicen es que tan mal rey no fue, ni estaba hechizado, ni era tonto. Él intenta rodearse de los mejores de la época, de los ministros, el conde de Oropesa, el duque de Fría, el marqués de los Vélez, que adoptaron medidas de gobierno que permitieron que el Imperio Español se mantuviese durante el reinado de Carlos. Él no estaba hechizado. Él, siendo un niño, su confesor le pregunta: Majestad, ¿estáis hechizado? Y él dice, el pobre, era un niño, no lo sé, y a raíz de ahí se le queda ese sobrenombre del hechizado, ¿no? Pero ni estaba hechizado, ni era tan tonto,
Su problema fue meramente físico, posiblemente fuera impotente, con toda seguridad era incapaz de tener hijos, pero más allá de ello fue un hombre, y lo que yo quiero en esta novela es sacar a la superficie el hombre y acabar con el tópico de la estampa, ¿no? Esa estampa que vemos en imagen, que efectivamente era el pobre bastante feito. No, no, de eso no cabe duda. Yo creo que nadie que se haya leído el libro o que conozca a Carlos II lo va a poner en duda. Sí que es verdad que también fue una persona lastrada por esos cruces que se hacían entre las monarquías. Al final era un hombre enfermo con solo un testículo, que no tenía poder para poder reproducirse, y esto le lastró. Un San Benito que encima se le cuelga a la pobre mujer, a su esposa. Es cierto, a quien se culpa de la infertilidad del matrimonio, como tantas veces ocurre, es a la mujer. Se le decía la reina infecunda, ¿no? Y ella tenía que parir, porque España necesitaba un príncipe, un heredero, y se cantaba entonces en el Madrid de la época aquella coplilla: París, bella flor de lis, que en aflicción tan extraña, si París, París a España, si no París, a París. Tiene que quedarse embarazada o desaparecer, y la única forma de desaparecer era muriendo, para permitir que otra mujer, presumiblemente más fértil, pudiese ocupar el trono de España y darle un heredero al reino, que era lo que el reino necesitaba. Y aún así hay un baile de intereses para tratar de tapar ese supuesto envenenamiento, porque a nadie le interesaba que quedara ese señuelo de que la monarquía española había envenenado a su reina. Claro, era muy complicado, era la sobrina del rey Sol, del rey más poderoso de Europa en esa época. Admitir un envenenamiento era realmente dar un paso hacia una conflagración definitiva, ¿no? Se intenta solapar. La reina dice en su lecho de muerte que había sido envenenada. El embajador francés se acerca a su lecho y le dice: Majestad, habéis sido envenenada. Y cuando ella va a responder, es el confesor real quien le dice: Majestad, entregad vuestra vida a Dios en paz, y no culpéis a nadie de lo que nadie tiene culpa. En España no matamos a nuestros reyes, ¿no? Pero hay muchos datos, hay muchos indicios que nos dicen que posiblemente la muerte de María Luisa no fue por causas naturales. Dice María Luisa al rey: nadie podrá quererle como yo, Majestad. ¿Alguien le quiso como ella? ¿Realmente tuvieron ese amor real? Sí, el hecho de que el matrimonio entre Carlos II y María Luisa de Orleán fue un matrimonio feliz, un matrimonio en el que los cónyuges se amaron, es un dato contrastado, es un dato real. Era un amor improbable, ¿no? Cuando el rey Sol le dice a su sobrina, hija de su hermano Monsieur, que tiene que casarse con el rey de España, el rey más feo que vieron los siglos, ella se pueden ustedes figurar lo que sintió, ¿no? Tenía 16 años. Ella aspiraba a casarse con el delfín de Francia, con su primo, el hijo de Luis XIV. Y cuando ve al rey en Quintana Paya, ese rey deforme, ese rey con pústulas, ese rey con la piel verde, pues se quiere morir. Posteriormente, con el paso del tiempo, al parecer, pues la reina va conociendo al hombre más allá de la superficie y se enamora de él. Y efectivamente las fuentes de la época nos dicen, hay cartas del embajador francés al rey Luis XIV que nos dice que era el matrimonio de los reyes de España, era un matrimonio bien avenido. Y la frase que da título al libro, nadie podrá creerle como yo, es una frase real, es una frase histórica. Pues con esto nos vamos a quedar. Bueno, qué ganas. Seguro que les hemos hecho a ustedes desde casa tener ese apetito de poder leer este libro. Muchísimas gracias, Juan Pedro, por estar con nosotros. Mira, teníamos tantas ganas de volver a empezar la entrevista que hemos lanzado la cabecera para ver si podíamos volverlo. Lo hemos intentado al menos. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Gracias. Ya lo saben ustedes, nadie podrá quererle como yo, la última novela de Juan Pedro Cosano, una auténtica maravilla de libro, un thriller político de esos que enganchan desde la primera hoja, y además una historia real, una novela histórica. Nos vamos a publicidad y enseguida estamos de vuelta porque ya nos está esperando impacientemente Juan Carlos Severo, que nos viene a hablar de los estrenos de cine.